Estructura de este semestre, y por motivos de la coyuntura debemos pues confiar en que los estudiantes revisen el material, ¿no?, constantemente. Entonces, que no esperen la sesión síncrona para aprender. Acá en la sesión síncrona vamos a hacer un resumen de lo que ustedes pueden eh, adquirir en la plataforma, en Blackboard. En este momento en nuestro chat voy a alcanzarles ya el material de esta unidad. Permítanme un momento. También si hablan de descargado, pues no hay problema. Entonces ustedes pueden en un momento de mayor tranquilidad revisar este material. Les voy a subir el material un momentito. Mientras va subiendo el material, entonces vamos a aperturar la unidad número 1. Perdón, la unidad número 2. En esta unidad se va a tratar el tema de nociones, o sea, vamos a conocer, y operaciones con fracciones. Pues vamos a ello. Bien, no voy a leerles obviamente todo el contenido de acá, vamos a hacer un resumen por aquí, un resumen del contenido, ¿ya? Una fracción, vamos a poner acá, una fracción, ¿no?, tiene esta forma y pertenece al conjunto de los números racionales, ¿ya? Una fracción tiene esta forma y pertenece al conjunto de los números racionales. A ver, permítame, ya cargo los archivos. Les estoy enviando en este momento en nuestro chat para que lo puedan descargar. También, a ver, voy a buscar enviarlos por nuestro chat. Tengo un montón de chat. A ver si me hacen un favorcito, me envía un saludo en el chat de nuestro grupo de WhatsApp, porque ya tengo un sinnúmero de mensajes. Es un mar de mensajes, no puedo yo. Ya, un favorcito, a ver si alguien me puede enviar un mensaje a nuestro grupo. Ya, les agradeceré bastante. Bien, entonces, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe, te confirmo. Muy La bien. pantalla también. Sí, profesor. Excelente. Sí, profe, se ve todo. Excelente. Bien, entonces, una fracción tiene esta forma y pertenece al conjunto de los números racionales. El número que está acá arriba se le conoce pues como numerador, ¿no? El numerador. Y el número de abajo se le conoce como el denominador. Muy bien. Entonces, tanto el numerador como el denominador son números naturales, pudiendo una fracción tener un signo ya sea positivo o también negativo. ¿Ya? Bien. Ya me confirman que han recepcionado el material, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Voy a enviarles también a nuestro grupo de WhatsApp este contenido de toda la unidad número 2 en nuestro grupo de WhatsApp. Allí está. Vamos entonces a desarrollar algunos casos propuestos, casos tipo, ¿ya? Casos tipo así le llamo, que van a tener cierto parecido al contenido que nos van a proponer en las evaluaciones o en los ejercicios. Muy bien. Ahí está. Vamos a lo siguiente. Dice acá, ¿qué fracción de la figura representa la región sombreada?
Y para eso debo hacer un complemento teórico. Existen tipos de fracciones, ¿ok? Entre las fracciones tenemos fracción propia, ¿ya? Y fracción impropia, ¿correcto? Fracción propia, fracción impropia. ¿Cuál es la diferencia? Ambas son fracciones, ¿no? Pero en la fracción propia se nota que el numerador es menor que el denominador. Y en la fracción impropia es lo contrario. El numerador es mayor que el denominador. Vale decir que si nosotros dividiéramos o calculáramos el cociente de esa fracción, porque al final una fracción es una división, en una fracción propia, el resultado sería menor que 0. En una fracción impropia, el resultado sería mayor que 0. ¿Ya? Mayor que 0. Muy bien. ¿Y en qué repercute esto cuando construimos un gráfico? Todas las fracciones se pueden representar gráficamente utilizando figuras geométricas, las más básicas que nosotros conocemos, ¿no? Cuadrados, círculos, rectángulos, ¿no? Para representar la gráfica de una fracción propia, se estila utilizar un solo gráfico y dentro del gráfico hacer tantas particiones como me mande el denominador. Me explico. Voy a dibujar acá un rectángulo. Espero que el pulso me ayude. A ver. Ahí está. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer unas subdivisiones. Caray. Voy a deshabilitar el autocompletado. Ahí está. Muy bien. ¿Qué hemos construido acá? Voy a borrar. Es una sola figura, ¿verdad? Y el denominador me indica cuántas particiones tengo que hacerle. El denominador en este caso es 5, entonces debo hacerle 5 particiones. Vamos. Y esas particiones tienen que formar figuras de la mayor forma posible semejantes, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 4 y 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el numerador, o para representar la fracción, tenemos dos opciones. O pintamos, ¿no? O hacemos un sombreado. Vamos a hacer un pintado. El pintado me representa o me indica el numerador. Me dice dos figuras de esas 5 van a ser pintadas. Muy bien, 1 y acá pongo 2. No necesariamente tienen que ser juntas. Ahí está. Entonces, la parte pintada de esta fracción representa 2/5, o sea, 2 partes pintadas de un total de 5, 2/5. ¿Ok? Ahora, para las fracciones impropias, generalmente se construyen con más de una, ojo a esto, con más de una sola figura. ¿Cómo así? Fíjense, voy a activar mi, ¿no? Vamos a construir acá un círculo. Oh, no le autocompletó. A ver otra vez. Ahí está. Y ese círculo vamos a dividirlo según me indica, ¿ya? Según me indica el denominador, que son 2. Entonces voy a partirlo en 2. Ahí está. Entonces, de esas 2 voy a pintar 5. 1, 2, pero es insuficiente. Por lo tanto, amerita otra figura más. Entonces voy a construyo otro círculo más. Generalmente lo más semejante posible, ¿eh?
¿no? A este círculo voy a nuevamente partirle en dos y sigo pintando, ¿no? 3, 4, aún me falta, entonces otro círculo más. Ahí no le completó. Otro círculo más. Ahí está. Y también le vuelvo a dividir en dos, ¿no? Y pinto lo que faltara. 1, 2, 3, 4. Ahora me falta uno más. 5. Listo. Acá hemos representado entonces. Acá hemos representado. ¿Ya? 5 medios. ¿No? 5 medios. Ahora, todo número fraccionario impropio se puede convertir a lo que se conoce, voy a poner acá, toda fracción impropia se puede convertir a un número mixto. ¿Cómo así? Y nos vamos a valer de esa fracción, de 5 medios, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el algoritmo que hemos aprendido nosotros en el colegio de dividir 5 entre 2. Un número que multiplicado por 2 me dé o se aproxime a 5. Creo que es el número 2, ¿verdad? 2 por 2 es 4, al 5, 1. Muy bien. Vamos a ponerle de otro color a ese 1. 1. No olvidar que este resultado es el cociente y este es el residuo. ¿Cómo se representa esto entonces por número mixto? Al cociente se le pone como la parte entera. El residuo representa el numerador de la nueva parte fraccionaria, ¿no? Fíjense, el cociente, el residuo es el numerador de la parte fraccionaria. Y se llama número mixto porque contiene una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Cómo se lee? 2 enteros, 1 medio. ¿Ya? O en algunas partes resumidamente lo pueden leer 2 1 medio. 2 enteros, 1 medio. Y esto lo podemos ver gráficamente acá, justamente en el gráfico que acabamos de construir. De estos 3 círculos, 2 están completamente pintados y efectivamente son 2 enteros. Y 1 solamente está pintado la mitad. Y ahí está la fracción 1 medio, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes? Acá, estos serían los 2 enteros y esto sería la mitad, el medio. 2 enteros, 1 medio. No olvidar eso entonces, que toda fracción impropia se puede convertir a número mixto. Y viceversa. ¿Ya? Viceversa también. O sea, todo número mixto también puede convertirse a fracción impropia. ¿Cómo así? Ejecutando el siguiente algoritmo. Aquí multiplico y acá sumo. Profe, ¿cómo? De la siguiente manera. 2 por 2 es 4, más 1, 5. Escribo el 5 y escribo el mismo denominador. ¿Ya? Escribimos el mismo denominador, 5 medios. ¿No? Bien, todo este preámbulo conceptual para entender lo que nos piden acá. ¿Qué fracción de la figura representa la parte sombreada? Existen construcciones de gráficos pues que a veces escapan a nuestro razonamiento, ¿no? Fíjense, hay una sola figura, ¿no? Que es un cuadrado, pero un rectángulo grande, ¿no? Dentro de ese rectángulo grande se ha dividido una mitad en diagonales, ¿no? Dentro de la diagonal de la izquierda se ha hecho una subdivisión, si ustedes pueden notar, se ha hecho una subdivisión en otro rectángulo. Y así, dentro del otro rectángulo se ha hecho otro rectángulo más. Pues, ¿cómo podemos aquí determinar la fracción equivalente, ¿no? Equivalente, así vamos a llamarle, la fracción equivalente, para poder darle un número? Porque ahí un alumno nuevo en el tema podría decir, profe, mira, y puede hacer lo siguiente, acá mira, acá hay una figura, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, entonces
De esas 7 hemos pintado 1, entonces un séptimo, porque de esas 7 pintamos 1. Y ese es, acá hay un error. ¿Por qué? Porque la condición, recordemos, para construir un gráfico, ya sea propio o impropio, es que las figuras tengan la misma forma, o sea, sean semejantes, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, más que todo este tipo de casos, se presentan pues en exámenes psicotécnicos. Lo que se estila hacer es mediante nuestro lápiz, nuestro pulso, generar nosotros las subdivisiones que faltasen, ¿sí? Generar nosotros las subdivisiones que faltasen. ¿Cómo podríamos nosotros subdividir esta figura? Utilicemos la imaginación. ¿Ideas? ¿Ninguna? Por ejemplo, podríamos, miren, poner acá una diagonal, ¿no? Y estaremos formando 1, 2, 3, 4 y subdividir más acá esta diagonal, ¿no? Trazar la línea por acá, trazar la línea hacia abajo, correcto. Entonces, dentro de este cuadradito, ¿cuántos triangulitos estoy formando? 8, ¿no? 8, profe. 8, profesor. 8. Entonces 8, podría profesor. extender la figura por acá y hacer lo mismo. Mire, es solo que el pulso no me ayuda. ¿Sí? Acá lo mismo. Caray, ¿qué tal pulso el profe, no? Ahí está. Y acá lo mismo. Ahora pregunto, ¿cuántos de esos cuadraditos de esos triangulitos hemos formado? Dentro de ese gran rectángulo, ¿cuántos triangulitos pequeñitos hay? Ya semejantes, obviamente, ¿no? A ver, aplicamos un zoom para los que están conectados de su celular. ¿Cuántos notan? 32. 32. Entonces aquí 32, tengo yo profesor. 32 partes. Justamente eso vendría a ser mi denominador. 32 partes. De esas 32 partes, ¿cuántas están pintadas? 2. Entonces, 2. aquí tenemos 2. A ver, ¿cómo se lee esta fracción? 2. A la 32 avos. Muy bien. A la 32 Muy avos. bien. 2/32. Come ¿Ya? 20, profe. Las Come fracciones 20, profe. se van teniendo nombre según el denominador. Si el denominador es 2, terminación es medios. Si es 3, tercios. Si es 4, cuartos. Si es 5, quintos. 6, sextos. 7, séptimos. 8, octavos. 9, novenos. 10, décimos. 9 novenos. A partir del número 11, 12, 13 hasta más allá, ya se generaliza con la terminación avos. Por eso el compañero Leonardo, ¿no?, dijo 32 avos. ¿Ya? 2, 32 avos. Entonces, de acá para adelante ya no hay que escucharles decir, ah, mira, esa es la fracción 2/32. No. ¿Ya? Hay que expresarnos ya técnicamente. Se entiende, obviamente se entiende. Si alguien te dice una fracción, ah, mira, este es 4/8 o 4/8, ya muy bien, tú le entiendes.
Pero técnicamente la manera correcta de dar lectura a una fracción, ¿no? Es 2/32, ¿no? 2 quintos, 2 séptimos, de esa manera, ¿ya? Muy bien. Ahora, aprovecho este resultado para complementar algo teórico que seguramente usted con la debida paciencia va a buscar dentro del material que se le acaba de pasar, ¿ya? Eh, Existen, así como hemos visto que existen fracciones, ¿ya? Fracciones propias o impropias, se llaman por la comparación de sus elementos. También existen las fracciones, vamos a poner acá, fracción reductible, ¿no? Y la fracción irreductible. No olvidar, fracción reductible y fracción irreductible. Y para explicar esto tengo que hacer un paréntesis y recordar con ustedes la teoría de números. ¿Cómo que sí? Sabemos pues que existen números, ¿no? Naturales, enteros, racionales, etcétera. Pero entre ellos también hay cierta, ¿no? Hay cierta agrupación, así como entre las personas se agrupan según afinidad, ¿no? Según equipo favorito, según pues pasatiempos favoritos, según deporte favorito, pero aún así seguimos siendo personas. Los números también se agrupan por ciertas características. Por ejemplo, ¿a qué llamamos números pares? ¿No? A esta sucesión de números: 2, 4, 6, 8, 10 y sucesivamente, ¿no? Entonces los números pares, ¿no? Son aquellos que exactamente se dividen entre 2. ¿Y a qué se llaman números impares, por ejemplo? ¿No? Tenemos acá el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Incluso podemos formar una sucesión con 2 a la n y acá con 2 a la n menos 1, donde n es un número natural, ¿no? Entonces, existe una agrupación de números muy particular, muy peculiar, que se utiliza sobre todo en la ciencia de computacional, que son los números primos, ¿ya? Y no es que tengan el mismo apellido, no. Los números primos son aquellos que cumplen solamente dos condiciones, que pueden ser divisibles exactamente por dos números, el 1 y el mismo. ¿Cuáles son los primeros números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente, ¿no? Incluso hay entre la asociación de matemáticos hay un premio para aquel que logre, así como aquí arriba hay una fórmula para la sucesión de números pares y impares, hay un premio de 1.000.000 para aquel que pueda formular una sucesión de los números primos, porque hasta ahora se sigue buscando, ¿ya? Incluso se utilizan los números primos para guardar contraseñas, ¿sí? Ya que una multiplicación de números primos se encriptan para poder guardar las contraseñas que nosotros utilizamos. ¿Cuáles es? La contraseña para la cuenta de correo, para ingresar al Senati, al Blackboard de Senati, al sistema bancario, etcétera, ¿no? Es la ciencia de la criptografía, ¿no? No es que no se puedan descifrar esas claves que crean esos algoritmos que crean estas claves que utilizan números primos, sino es que se requiere bastante poder de cómputo para hacerlo, ¿no? Entonces, regresando a nuestro tema, todo número se puede descomponer en una multiplicación de números primos. Por ejemplo, el número, vamos a poner acá 48, ¿no? El número 48 pues podemos descomponerlo
es una sucesión finita de números primos. ¿Cómo así? Lo que se estilaba hacer en el colegio, ¿verdad? Escribimos de esta manera y vamos extrayendo los primeros números primos. El primer número primo es 2, entonces decimos mitad. ¿Tiene mitad? Sí, 24. ¿Sigue teniendo mitad? Sí, 12. ¿Sigue teniendo mitad? Sí, 6. ¿Sigue teniendo mitad? Correcto, 3. ¿Sigue teniendo mitad? Pues no. Como no tiene mitad, paso al siguiente número primo que es 3 y se llama tercia, ¿no? Tercia. Extraemos tercia de 3 es 1. Muy bien. Entonces, lo que estilamos hacer acá es agrupar, ¿no? 2. ¿Y cuántas veces se multiplica? 2, 1, 2, 3, 4. 2 elevado al exponente 4 por 3. Entonces 48 es 2 elevado al exponente 4 por 3. Y ahí hemos representado un número por una multiplicación de números primos. ¿Ok? ¿Por qué hago toda esa acotación cuando estamos viendo el tema de las fracciones reductibles e irreductibles? Porque para poder reducir, por ejemplo, esta fracción 2/32, tenemos que ver tanto que el numerador como el denominador se pueda extraer o se pueda dividir en números primos. O sea, vale decir mitad, tercia, quinta, séptima, etcétera. Y como ustedes pueden observar, acá se puede reducir, ¿verdad? Tanto en el numerador como en el denominador podemos extraer mitad. Mitad de 2 es 1. Mitad de 32 es 16. Por lo tanto, esta fracción, reduciéndola, queda un 16avo. Y ahí tenemos un ejemplo de cada una de estas fracciones. 2/32 será una fracción reductible y un 16avo será una fracción irreductible. Y usted puede decir, profesor, pero al 16 le podemos seguir extrayendo mitad. Tienes razón, pero la condición para poder reducir una fracción es que tanto el numerador como el denominador se puedan extraer los mismos factores. Cuando ya no se pueda, pues simplemente terminará ahí y se conocerá como fracción irreductible. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. No, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Ojo, estamos haciendo complemento teórico de los casos que vamos resolviendo. Siguiente caso planteado. De las siguientes fracciones, dice ahí, ¿no? 2/3, 7/5, 9/10, 1/2, 4/3, 25/4, 17/19. Díganme ustedes, ¿cuántas son fracciones propias? ¿Cuántas de esas fracciones son propias? Recordemos que para que sea fracción propia, el numerador tiene que ser menor que el denominador. Cuatro menciona el compañero. 4 de esas fracciones planteadas allí son propias, nos mencionan los compañeros. ¿Qué dicen los demás? Sí, profesor, 4 son. A ver, vamos a comprobar. Sí, profesor, Afirmativo. 4 son. La fracción esta, 2/3, ¿es propia o impropia? Profe, profe. Se dice que es una fracción propia cuando el numerador
es menor que el denominador, efectivamente. 2, muy bien. Entonces acá tenemos la primera. El denominador. Fracción propia. La siguiente fracción, 7 quintos. Profesor, 7 no entiendo quintos. nada. Mientras no sabía. La siguiente fracción, 7 quintos. Impropia. Impropia, porque observamos que el numerador Impropia. es mayor que el denominador. Este es impropio. La siguiente fracción, Claro. 9 décimos. Propia. Muy bien, aplicamos un check para que esta es una fracción propia. La siguiente fracción Propia. también es una fracción propia. Propia. La siguiente, 4 tercios. Impropia. Claro, esta es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Si me apoyan por favor con su audio, se está colando ahí una redundancia y va a quedar un poquito medio feón la grabación. La siguiente fracción, 25 24avos, también es una fracción impropia. Propia. 17 19avos sí que es una fracción propia. Entonces tenemos cuatro fracciones propias ahí propuestas, ¿no? Y por ende, por descarte, tendremos también 3 fracciones impropias. ¿Correcto? Ahí está. Es un simple análisis que para ser resuelto necesita complemento teórico, ¿no? Porque ahí no nos piden hacer un cálculo, no, una suma, una multiplicación, no, simplemente decir cuál es propia e impropia. Y para eso debimos haber recordado la teoría de que una fracción es propia cuando su numerador es mayor que el denominador, y una fracción es impropia cuando pasa lo contrario, ¿no? Que su numerador es mayor, ¿no? que su denominador. Muy bien. Creo que no hay consultas acá, ¿verdad? Hace un momento un compañero mencionaba que no ve nada. Bueno, ya hemos explicado esto en la clase que tuvimos anteriormente. Problemas de conectividad vamos a tener siempre. El instructor lamentablemente no puede resolver ese problema, ¿no? No podemos tampoco esperar a que se solucione tu problema de conectividad. Lo que sí es que la sesión está siendo grabada. Entonces, al finalizar nuestra sesión, voy a editar, renderizar el video, voy a subirlo tanto a la plataforma, como también tengo ahí un canal para que lo puedan ver. Entonces, con mayor tranquilidad, paciencia y un momento y espacio en que tu internet esté bien, puedes ver tu video. Ya te doy esta salida. Es una ventaja, creo yo, de trabajar las sesiones así de manera virtual. Bien, vamos entonces al siguiente caso propuesto. Muy bien. Acá nos dice, al ordenar de menor a mayor las fracciones, vamos a ordenar acá las fracciones. Y aquí hay que hacer un complemento teórico. ¿Ya? Sobre lo que esto corresponde a la parte, cuando ustedes van a leer el manual, de la comparación de fracciones. Para comparar dos fracciones, podemos hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo, cuando digo, ¿qué fracción es mayor o menor? ¿2 tercios o 1/4? Entonces, podemos tener varios caminos. El que más observo que hacen, sobre todo si tienes una calculadora a la mano, es dividir, ¿no? 2 entre 3, apunta ese resultado, y luego 1 entre 4, apunta ese resultado y compara los dos resultados, los dos cocientes, y ahí puedes fácilmente ver quién es mayor, ¿no? Acá les voy a enseñar una técnica en donde se hace muy sencillo la comparación. La técnica es la siguiente: imaginariamente vamos a trazar estas líneas. Estas líneas, háganse la idea que son imaginarias, no deben existir. Entonces voy a multiplicar 2 por 4, sería 8, ¿verdad? Y luego voy a multiplicar 3 por 1, sería 3. Entonces, para comparar cantidades, existen estos símbolos: mayor, menor, mayor igual, menor igual. Y si de repente se comprueba, también existe el símbolo de la igualdad. ¿Ya?
Ahora, algo que de repente en la escuela nos pudieron haber enseñado un poquito mal. Cuando nosotros comparamos dos números, se compara el número que está en la izquierda con el número que está en la derecha, no en viceversa. Ya, dejemos de generar confusiones en eso. Se comparan los números que están en la izquierda con el número que está en la derecha. Entonces vamos a preguntarnos, ¿8 es mayor o menor que 3? Entonces 8 es mayor que 3. Por lo tanto, aquí donde tiene validez este método, borro las líneas imaginarias, son imaginarias, no olviden. 2/3 es mayor que 1/4. ¿Ok? Vamos a ver otro caso. 2/13, 5/8. Díganme ustedes, 2/13 es mayor o es menor que 5/8. Les doy un 30 segundos para que lo puedan pensar. Es menor, profe, es menor. Mayor. Es menor, profe, es menor. A utilizar la técnica. Usa la división. Utilizó la división. Muy bien, es un Usa la método división, también que se permite. Vamos con nuestro método que estamos aprendiendo. Imaginariamente, esas líneas van a multiplicar 2 por 8, 16. 5 por 13, 5 por 13 es 15, llevo una. 5 por 1, 5, más 1, 6. Muy bien, entonces 16 es mayor o menor que 65. Menor, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, arriba, al momento de hacer la comparación, 2/13 entonces sería menor que 5/8. ¿Ok? Con ese método que nosotros estamos aprendiendo ahora. Utilizando ese método, vamos a determinar, y quiero que ustedes ordenen estas fracciones de menor a mayor, o sea, la más pequeña a la más grande. ¿Ya? ¿Cuál de esas tres es la más pequeñita, la más chiquita? Dos quintos, profe. El compañero Johan propone que 2 2 quintos, quintos profe. es la más pequeña de las tres. 2/5. Sí, profe, dos quintos. 2 quintos. Sí, profe, Muy bien, 2/5. vamos a comprobar el resultado que están proponiendo. Para aquellos compañeros que todavía no tienen la onda ni la idea de cómo hacerlo, no se desesperen, acá vamos a ver. Cuando yo comparo cantidades, bueno, manualmente la única forma factible que podemos hacer es cojo un número y lo comparo con con el siguiente. Y de resultado de estos dos voy a comparar con el último. Y así determino cuál de ellos es la fracción más grande y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces voy a comparar 3/7 con 2 quintos. Díganme ustedes, 3/7 es mayor o menor que 2 quintos. Es mayor, profe. 3/7, me dice el compañero, es mayor Es mayor, que profe. 2 Sí, quintos. profe. Al multiplicar imaginariamente tendríamos, ¿no? Sí, profe. 3 por 5 es 15 y 2 por 7 es Claro. 14. 15 es mayor que 14, por lo tanto, Claro. 3/7 será mayor 14. a 2 quintos. Es mayor. Muy bien, entonces el ganador acá es 3/7, Es ¿no? mayor. En todo esto que hemos hecho es 3/7 el mayor.
voy a compararlo con el último, que es 5 octavos. Y digo, si 3 séptimos será mayor o menor a 5 octavos. Si multiplicamos, serían 3 por 8, 24, y 7 por 5, 35. 24 es menor que 35, por lo tanto, 3 séptimos es menor que 5 octavos. Entonces, entre estas dos fracciones, el ganador ha sido 5 octavos. 5 octavos entonces es el mayor de los 3, ¿no? 5 octavos es el mayor de los 3. El menor de los 3 hemos visto que es el que perdió en la primera ronda, 2 quintos. El que le sigue debería ser, si vamos a ordenar de menor a mayor, el que le sigue debería ser 3 séptimos, ¿verdad? Céntimos. Y el último, el mayor de todos, Por descarte. 5, correcto, Céntimos. por descarte. Por 5 octavos. por descarte. pues, De esa por manera descarte. hemos ordenado esas fracciones. Ojo que cuanto más fracciones me pidan comparar, el tiempo que usted va a invertir va a ser más. Fíjense, acá hemos hecho 2 comparaciones para determinar un orden de 3 fracciones. Entonces, si aumento más fracciones, aumentarán las comparaciones que nosotros debemos hacer para poder ver el orden, quién es más grande, quién es más pequeño. Para los desarrolladores y para todas las carreras de TI siempre se conoce esto como el algoritmo de ordenar, ¿no? Y hay varias técnicas y métodos, ¿no?, que a veces escapan a nuestro sentido común. Pero bueno, en su momento van a verlo. Bien, ¿alguna consulta ahí? Muy bien, continuamos. Vamos al siguiente caso. Ajá, acá ya tenemos un enunciado. Para los que no sepan, un enunciado es una propuesta, ¿no? Es una propuesta escrita, ¿no? Es un párrafo, ese párrafo tiene oraciones. La diferencia con un párrafo literario es que este párrafo que está escrito acá se puede matematizar, o sea, se puede representarlo matemáticamente, por símbolos, por letras, por números. Bien, nos dice ahí, en una obra de construcción se observa que 8 obreros fueron con casco blanco. Muy bien. 15 obreros con casco amarillo. Y 17 obreros con casco azul. Es una construcción muy colorida, ¿verdad? Pregunta: ¿qué fracción del total fueron con casco amarillo? Y acá en la pregunta hay una palabra clave, el total. Debemos saber entonces en esa obra cuántos trabajadores hay en total y debemos apuntar, ¿no? Apuntemos entonces los que tienen el casco blanco. ¿Cuántos son? Me perdí el número. 40 en total, profesor. 8, ¿no? 8. Los que tienen casco 40 en total, amarillo, 8. ¿cuántos son? 15, ¿no? Sí, 15. Y los que tienen 15. casco azul, 17. 17. 17, profe. Muy bien. Como ustedes son muy inteligentes, habrán dado cuenta que el total es la suma de todos ellos. 40 me dice el compañero, ¿no? 40. 8 más 5 es 13, más 7 es 20. Pongo el 0, llevo 2, más 2, 40, ¿no? 40. Este es el total. El total de trabajadores es 40. Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué fracción del total fueron de casco amarillo? Ah, la fracción. Entonces, si es una fracción, pongo la línea de fracción del total, quiere decir que el denominador será 40.
¿no? Amarillo, ¿cuántos son de casco amarillo? 15. 15, ¿verdad? 15 sería el numerador. Muy 15. bien. Pregunto, ¿esa fracción 15 cuarentaavos será reductible? ¿Se puede reducir en números primos? ¿Se puede sacar mi... Sí, dice el compañero. ¿Se puede sacar mitad? Sí, profe. No, profe. Sí, profe, No, sacando porque mitad. la condición es que ambos, tanto el numerador como el denominador, no tienen mitad. Terce, profe. Pero Ambos tercia, tienen, sí tienen tercia. Ambos tienen, profesor. Tercia, profe. Entonces tiene tercia. Está bien. Tercia tiene, 40 tiene tercia. Sí, profe. tienen tercios. 15. No, ¿verdad? Pasemos al siguiente. Mire, ya hemos analizado con los números. No, profe, El primer 40 número tiene. primo es el 2, o sea, mitad, no tiene mitad el quinta, 2. profe. El siguiente número el 3. El siguiente 5. Quinta sí tiene, Entonces, ¿verdad? quinta, profe. Muy bien. Quinta de 15. Te lo sacas tú. Quinta tiene, profe. Quinta. Quinta de Quinta, 15. quinta. Ajá, quinta, profe. Ahí le, ¿Qué número multiplicado por ahí 5 da le 15? reduces. Quinta de 40 es 3. 8. Quinta de 40. 3. Quinta de 40. ¿Qué número Tres. multiplicado por 5 da Tres. 40? 3, profe. 8. 8. Entonces Tres el octavos. resultado será 3 octavos. Esta fracción 3 Profe. octavos ya no se puede reducir. Ahí le porque reduces. Sí, ese ya es el no resultado. tenemos más coincidencias tanto en el numerador como en el denominador. Es más, el numerador ya es un número primo. 3 octavos entonces sería el resultado de la fracción de los que pertenecen al casco. ¿Qué me dice acá? Con casco amarillo, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Ahora, puede pasar los Amarillo. en el material que se Amarillo. les ha dado, ¿ya? En algunos materiales, ya en algunos pocos porque se han enviado los informes, a veces las alternativas no coinciden, ¿ya? A veces las alternativas no coinciden. Y aprovecho este caso para pedirles de que en caso estén practicando ustedes y ven pues que su resultado, así como este, ¿no? Dicen, hoy pero no me coincide, en ninguna parte de las alternativas está mi resultado, ¿qué puedo hacer? O qué estoy haciendo mal, ¿no? Y puedes generarte una frustración, puedes creer que, uy caramba, estoy fallando, ¿no? Cuando llegamos a ese caso, ¿no? A pesar que has comprobado tu resultado y aún así no coincide con ninguna alternativa, comparte en nuestro chat, o sea, en nuestro grupo, comparte una imagen, profesor, mire, he estado desarrollando este caso, pero mi resultado no coincide con ninguna de las alternativas. Ya he revisado una y otra vez. Muy bien, entonces yo lo reviso y puedo confirmar, sí, efectivamente, tu resultado está bien, hay un problema de edición en las alternativas. Ya, pues de repente esto, anteriormente pasaba, había varios casos con estos problemas de redacción, ya se han solucionado, pero puede que se presenten algunos, puede que se presenten algunos y eviten generar frustración, ansiedad, comenten, ojo, pero estas consultas al grupo, no mensajes personalizados, al grupo, ¿ya? Porque la misma duda de repente que tú te estás encontrando, puede ser que los 20 compañeros restantes se topen con lo mismo. Entonces basta apoyarle a uno de ustedes y a todos los demás se darían por enterado. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Continuamos. Vamos al siguiente caso. Puede salir a hablar. No, profe, está bacana la clase. Enseñan de matemática, profe, está bien. A ver, hoy se ha puesto lento el internet. Ahí está. Un maestro puede hacer un trabajo en 4 horas. Supongo que se refiere a un maestro de construcción, maestro electricista, maestro albañil. Hay varios maestros, maestro panadero, ¿no? Dice, un maestro puede hacer un trabajo en 4 horas. Un técnico
dice, mire cómo lo pone entredicho, dice hacer el mismo trabajo en 3 horas. Y un aprendiz dice hacerlo en 12 horas. Muy bien. Si trabajan los tres juntos, ¿en qué tiempo lo harían? Muy bien. Entonces acá tenemos al maestro, ¿no? Este señor hace la chamba en 4 horas, ¿no? Tenemos al técnico senatino, como tiene técnica, lo hace en 3 horas. Muy bien. Y luego tenemos pues medio verdecito al aprendiz. Y este aprendiz dice que lo hace en 12 horas. Muy bien. La pregunta es, oye, ¿y si trabajan juntos, en cuánto tiempo lo podrían terminar? Y en los 3 casos se está hablando que los 3 hacen la misma chamba, el mismo trabajo. No dicen exactamente qué trabajo es, ni qué dificultad tiene, no, hacen la misma chamba. Este tipo de casos, ay, por favor, hay un audio que se está colando ahí. Por favor, hay un audio ahí que está colando, colabórenme. Audio, tu audio, compañero. Ya, muy bien. Este tipo de casos tiene el siguiente procedimiento. Como nosotros no podemos estandarizar, ¿no? Decir, 1 hora de chamba del técnico representa 4 horas de chamba del aprendiz, ¿no? Y 1 hora de chamba del aprendiz representa menos tiempo. Entonces lo que se hace acá es igualar todos a una misma cantidad, a una fracción de hora. Entonces, ¿cómo sería? Lo que al maestro le llevaría 4 horas, entonces en 1 hora hace una fracción, o sea, un cuarto. Al técnico 3 horas, en 1 hora hace una fracción de ello, un tercio. Y al aprendiz, que le lleva 12 horas, entonces en una fracción de ello es un doceavo. ¿Ya? Un doceavo. ¿Y qué se hace con estas fracciones? Se suman. Vamos a sumar entonces un cuarto más un tercio más un doceavo. Y acá vamos a aperturar el contenido de las operaciones con fracciones. ¿Ya? Operaciones con fracciones. Esto parece una R, vamos a arreglar. Entonces, para sumar, acá vamos a ver, operaciones con fracciones. Las operaciones con fracciones se pueden dar de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Nos vamos a orientar ahorita a la suma, o sea, la adición y la sustracción. ¿Ok? Para sumar o restar fracciones, la condición es que las fracciones que estamos sumando tienen que ser homogéneas. Homogéneas. ¿Qué son fracciones homogéneas? Las fracciones homogéneas son aquellas en donde el denominador es el mismo o son iguales. Por ejemplo, acá, en estas 3 fracciones, ¿no? 2 tercios, 1 tercio, 5 tercios. Podemos observar que sus denominadores son iguales. Por lo tanto, concluimos que esas fracciones son homogéneas. Pero existe otro tipo de fracciones que se conoce como fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas, como por ejemplo acá, 2 tercios, 1 quinto, 8 séptimos. Si observo y comparo los denominadores de esas 3 fracciones, notamos de que son distintas. Si los denominadores, ¿ya? Vamos a poner acá una fracción más pequeña. Ahora sí. Si los denominadores son distintos,
entonces se dice que son fracciones heterogéneas. ¿Qué hacer entonces cuando nos topamos en operaciones de adición y sustracción de fracciones y nos topamos con fracciones heterogéneas? Lo que debemos hacer es un proceso que se llama de homogenización. ¿Ya? ¿Qué es el proceso de homogenización de fracciones heterogéneas? Es convertir a un conjunto de fracciones que inicialmente son heterogéneas a homogéneas. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Y para eso voy a valerme de las fracciones que están acá, ¿no? Que son 2/3, 1/5 y 5/2. Atentos, por favor. ¿De qué trata el proceso de homogenización? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo, que se abrevia como MCM, de los denominadores, o sea, de 3, de 5 y de 2. Hay varias técnicas que se aplican, pero la más común que seguramente nosotros hemos aprendido en el colegio es esta: copiar los 3 números o los que tengas, separarlos por guiones. Esos guiones no son operadores de resta, no confundan, son simplemente separadores. Y extraemos los factores primos. Ya sabemos que son los factores primos, ¿verdad? O sea, los números primos. Empezando por mitad. El 3 tiene mitad. No, ¿verdad? Entonces simplemente le copiamos igual. El 5 tiene mitad. No, lo copiamos igual. El 2 tiene mitad. Sí, 1. Muy bien. Observamos que los números que quedan ya ninguno tiene mitad. Pasamos al siguiente, que es tercia. El 3 tiene tercia. Sí, 1. El 5 tiene tercia. No, le copiamos igual. Y luego al final 1. Los números que va quedando ahora, ninguno tiene tercia. Pasamos al siguiente número, que es quinta. Quinta de 1, bueno, acá copiamos igual. Quinta de 5 es 1 y 1. Así tiene que terminar. Ojo a esto: cuando yo extraigo el MCM, al final de los números que estoy extrayendo, todos deben terminar en 1, 1, 1. Y al final, ¿qué hacemos? Multiplicamos estas cantidades. 2 por 3 por 5. ¿Cuánto será? 30. Muy bien. Entonces, el MCM, o sea, el mínimo común múltiplo de los denominadores, 30. es 30. 30. ¿Y para qué me vale eso? Para lo siguiente. 20. Teníamos 3 fracciones, ¿verdad? Entonces voy a poner acá 3 fracciones. Voy a poner simplemente la división de fracciones. Y ahora, en lugar de copiar su denominador que tenían, voy a copiar el MCM. 30, 30, 30. Y para que la fracción no se vea alterada, ejecutamos el siguiente algoritmo. Divido y multiplico. ¿Cómo así? Divido 30 entre 3. ¿Cuánto será 30 entre 3? 10. Y luego multiplico 10 por 2. 10. 20. 20. Y acá el numerador será 20. De tal manera que usted dirá: 20. profe, pero entonces estamos alterando la fracción. Profe. No, si nosotros reducimos esta fracción, al final obtendríamos los 2/3. Seguimos. Vamos con la siguiente. 30 entre 5. ¿Cuánto me dicen? 6, profe. Sí. 6 por 1. 6. 6, profe. 6 el numerador. La siguiente. 30 entre 2. 30 entre 2. 60. 30 entre 2.
15 por 5, 15. 25. 15 por 5, 75. 75, profe. 75, profe. 75. Muy bien. 75. Y listo. Y si ustedes ahora observan las fracciones que al final hemos obtenido de todo este proceso, 2 tercios se convirtió en 20 treintaavos, un quinto se convirtió en 6 treintaavos y 2 quintos se convirtió en 75 treintaavos. Ahora, ¿ya son homogéneas o no? Sí, profe. Ahora sí ya son homogéneas. Por lo, ¿no? Entonces, Sí, profe. ese es el proceso de homogenización. Sí, profesor. Todo esto Afirmativo. que hemos explicado Sí, nos profe. sirve para resolver el caso Homogenización. aquí propuesto. ¿Ya? Homogenización. Para sumar y restar fracciones, la condición es que sean homogéneas. Pregunto, ¿esas 3 fracciones son homogéneas? No, profesor. No. Pues vamos a convertirlas a homogéneas mediante el proceso de homogenización. Primero No, profesor. calculando el MCM de los denominadores de 4, No, profe. de 3 y de 12, ¿verdad? Sacando, profe. Vamos a ello. Comenzamos con mitad. Mitad de 4 es 2, 3 no tiene. De 2 es 6. Seguimos con mitad. De 2 es 1, 3 no tiene. De 6 es 3. Ya nada de más tiene mitad. Vamos a tercia. Tercia de 3, 1, tercia de 3, 1. Listo, terminó. 1, 1, 1, 1. Todo termina en 1. ¿Cuál sería entonces el MCM? 12. Muy bien. Excelente. Ese 12 se utiliza acá. Como acá tengo 12. 3 fracciones, voy a 12, copiarlo. ¿No? Copio el MCM. 12, 12, 12. Y ejecuto lo mismo. Divido y multiplico. 12 entre 4. 3. 3 por 1. 3. Acá es 3. 3, profe. 12 entre 3. 3. 4. 3. 4 por 1. 3, profe. 4. El último. 12 entre 12. 4. 4. 4. 1 por 1. 4. Sigue siendo 4. 1. Muy bien. Ahora, las nuevas Uno. fracciones que obtenemos son los siguientes. Un cuarto 1, profe. se convirtió Uno. en 3 doceavos. Un tercio se convirtió en 4 tercios. 4 doceavos, perdón. Y un doceavo en un doceavo nada más. Ahora, ¿estas fracciones ya son homogéneas? ¿Estas fracciones ya son homogéneas? Profe, mi nota, ponme. Muy bien. Entonces, si son homogéneas, miren lo que hacemos en el siguiente paso. Sí, profesor. Hacemos una sola línea donde escribimos el mismo denominador, 12. Y luego copiamos los numeradores respetando los signos. 3 más 4 más 1. Y empezamos a sumar de izquierda a derecha. 3 más 4 es 7. 8. ¿No? Y al final obtenemos ¿cuánto? 8 doceavos. Si se puede reducir, se reduce. ¿Se puede reducir? 7 más 1, 8, profe. ¿Sí? Mitad, ¿verdad? Mitad de 8 es 4. Mitad de 12 es 6. ¿Podemos seguir sacando mitad? Mitad 4, mitad 6. Mitad de 6, 3. Mitad de 4 es 2. ¿Podemos seguir reduciendo? 6. 4 es 2. Sí, profesor. 6, 3. Entonces el resultado final sería 2 tercios. Ahora, para la respuesta
a la Dos pregunta, tercios. 2/3. esta fracción se invierte. ¿Cómo invertir? O sea, 2/3 sería, se convierte en 3/2, ¿no? ¿Y cuánto es 3/2 en número mixto? ¿Cómo lo puedo convertir a número mixto? Dividiendo, ¿verdad? 3 entre 2. 1 por 2 es 2, al 3 es 1. Entonces el resultado es un entero, un medio, Un quinto. ¿no? Como estamos hablando de hora, entonces sería una hora. ¿Y cuánto es la mitad de una hora? Y media. 30. 30 30 minutos. minutos. Muy bien. Por lo tanto, si los Media. tres trabajaran 30 minutos. juntos, 30 minutos. 30 la minutos. obra se terminaría en 30, cuánto profe. tiempo? 30. En una Una hora hora y media. y 30 minutos, o sea, una hora y media. Muy bien, ¿alguna consulta hasta Una acá? hora y media. Sí, profe. 1 hora y media. Pues. Ujú. Papaita, profe, papaita. Ah, chilito, dice la miss.